Muy bien, ahora vamos con el siguiente tema, que es la relación entre la filosofía y la ciencia. Bien, en un principio, tanto la filosofía como la ciencia pertenecían a un único tipo de discurso racional. Es decir, que el primer discurso racional que existió no dividía entre filosofía y ciencia. La palabra ciencia es una palabra que viene recién en el siglo XIX a denominar a un determinado tipo de discurso racional que tiene determinadas características como el de la observación, la experimentación y la predecibilidad de los fenómenos. Pero en un principio, todo conocimiento racional era filosófico. E incluso los primeros filósofos, los filósofos naturalistas, tenían un carácter científico en sus investigaciones. Es decir, tenían una actitud que hoy podríamos denominar como científica. Los griegos fueron los primeros que intentaron dar una explicación racional del mundo, y en esas explicaciones que brindaron se establecieron muchos de los conceptos que hoy se tomarían como científicos. Por ejemplo, Arquímedes fue quien descubrió la ley de flotabilidad de los cuerpos, o fue el creador del número pi. Aristarco de Samos planteó 2000 años antes que Copérnico la idea de que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Es decir, que fue el primer enunciador de la teoría heliocéntrica. Por su parte, Eratóstenes de Cirene, padre fundador de la geografía, sostuvo que la Tierra tenía forma esférica, y hasta calculó la circunferencia de la Tierra y el diámetro de la Tierra en 12.000 kilómetros, solamente utilizando un palo y la sombra que estos proyectaban en un mismo día en la ciudad de Siena y Alejandría. Y eso que no era considerado uno de los filósofos más brillantes de su época. Otro filósofo, Anaxágoras, negó que la luna y el sol fueran divinidades. Hasta incluso postuló que el Sol no era más que una masa de hierro caliente. Viendo los fenómenos astronómicos pudo calcular eclipses, y hasta incluso dijo que la Luna no era más que un pedazo de roca que reflejaba la luz del Sol y que ésta provenía de la Tierra. Y cuán grande es el mérito de Anaxágoras, puesto que llegó a estas conclusiones a través del mero hecho de la observación del cielo cotidiano, sin telescopios. La teoría atómica no es algo del siglo pasado, del siglo XIX o del siglo XX, sino que fue algo que ya planteaba Demócrito hace 2500 años atrás. Demócrito fue el primer enunciador de la teoría atómica, el primero en decir de que todas las cosas están compuestas por pequeñas partículas invisibles que en su movimiento crean todas las cosas que conocemos. Y en esta enumeración de grandes filósofos naturalistas, científicos de la antigüedad, no puedo dejar de nombrar al tal vez el que fue el más grande de todos ellos, Aristóteles, el creador del método científico de observación y experimentación tal cual lo conocemos. Aristóteles fue un gran observador del mundo natural. Fue el primero en hacer una minuciosa y exhaustiva clasificación de plantas y animales. Aristóteles estudió minuciosamente todo el mundo natural. Clasificó a las plantas, detalló cuáles eran las propiedades de cada una, estudió a los insectos, a las abejas, a las hormigas, vio cómo se reproducían y se creaban determinados animales, hasta incluso detalló el desarrollo embrionario, por ejemplo, de los pollos, abriendo y observando cómo el embrión dentro de un huevo se iba formando. No tan solo hizo aportes en el campo de la zoología o la botánica, sino que también hizo grandes aportes en astronomía. Aristóteles afirmó que los planetas tenían forma esférica y que la Tierra también tenía forma esférica y era un planeta más. También analizó los meteoros y todos los cambios que se daban en el clima, lo que dio paso al surgimiento de la meteorología. Pero Aristóteles también cometió errores. Por ejemplo, postuló el sistema aristotélico-tolemaico, conocido como aristotélico-tolemaico, en el que se dice que la Tierra es el centro del universo, que ésta se encuentra inmóvil en el centro del universo, y que los demás cuerpos celestes,
los planetas, las estrellas, el Sol y la Luna giran alrededor de ella. Y que el universo se encuentra dividido en dos esferas, una llamada sublunar, que es todo el mundo visible y natural que conocemos, que se encuentra debajo de la Luna, y un mundo supralunar que está por encima de la Luna y es donde se encuentran el Sol, los planetas y las estrellas. Ptolomeo, tiempo después, lo que hizo fue añadir al sistema aristotélico el movimiento de los planetas, diciendo que los planetas giran alrededor de la Tierra en epiciclos. Esta visión del mundo que planteaba el geocentrismo perduró por casi 2000 años hasta que recién en el Renacimiento y gracias a los estudios de Copérnico se empezó a descreer de esta visión geocentrista del universo. Es en la Edad Moderna, en el Renacimiento, cuando se empiezan a refutar las teorías aristotélicas acerca del orden del universo y debido a los trabajos e investigaciones de Copérnico, que fueron continuadas por Tycho Brahe y Johann Kepler y Galileo Galilei, que enunciaban la teoría heliocéntrica, de que el Sol era el centro del universo y que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor de él, que se empieza a abandonar la teoría geocéntrica del mundo y se pasa a una heliocéntrica. Y es cuando la ciencia se empieza a dividir de la filosofía. O sea, la filosofía tiene como característica dar una explicación totalizadora de la realidad. Un filósofo, como dije en videos anteriores, intenta explicarlo todo acerca de la realidad. Pero ¿qué sucedió? En la Edad Moderna, debido al gran acumulamiento de conocimiento que había, no se podía dar una visión que lo abarcara todos los aspectos de la realidad. Entonces, el conocimiento se empezó a fragmentar para poder profundizar en cada uno de esos fragmentos de la realidad. Y la física fue la primera que empezó a profundizar solamente en los aspectos físicos de la realidad, a través de los estudios de Copérnico, Brahe, Galilei y Kepler. Es decir, la física fue la primera ciencia que no tan solo quiso profundizar más en la materia a la que estaba abocada, sino que quiso utilizar un método diferente. Mientras que la filosofía tenía un conocimiento de carácter más bien teórico y abstracto, que no se podía demostrar de forma empírica, la física intentaba tener un conocimiento más bien empírico, experimental de la realidad. Intentaba observar, experimentar y poder predecir los fenómenos. La física se empezó a separar de la filosofía allá por el siglo XVII. En el siglo siguiente, en el siglo XVIII, la química y la biología se van a constituir como ciencias independientes de la filosofía, y ya entrado el siglo XIX aparecerán las ciencias sociales, como la psicología, que se empiezan a desprender de la filosofía como ciencias independientes con su propio método y su objeto de estudio. De todas formas, vale hacer una aclaración, y es que, al igual que ocurrió con el paso al mito al logos y el surgimiento de la polis, que no fue de la noche a la mañana, no es que la física, la biología, la química o las ciencias sociales se convirtieron en ciencias de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. E incluso a personajes que hoy consideramos científicos como Newton o Darwin, en su momento los consideraban filósofos naturalistas. Otro gran gris que puede haber ahí es el caso de los alquimistas. Los alquimistas eran como una mezcla de filósofos, místicos y científicos a la vez. Fueron los predecesores de los químicos. Y muchas de las investigaciones que hicieron ayudaron a identificar los diferentes elementos químicos que hoy se conocen y diferentes propiedades químicas que hoy se conocen. Aunque también estaba todo acompañado por un lenguaje místico y un conocimiento que intentaba ser trascendental a la física.